La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 7:48. Le agradecemos la espera al máster Mauro Andino. Él es analista político. Con él vamos a estar hablando lo anunciado. En los últimos días de diciembre, el Consejo Nacional Electoral se declaró no competente para controlar campañas con presunto dinero ilícito, y es porque ha habido tantos cantos de sirena, tantas declaraciones de que existe la narcopolítica en nuestro país, incluso aseveraciones de que hay candidatos que reciben financiamiento del narco. Solamente quedan como una declaración. Nadie se ha acercado a la Fiscalía a poner una denuncia. La Fiscalía es como que si vive en otro país, porque de oficio no inicia ninguna investigación, pero el CNE ha mencionado que no es competente para controlar campaña con presunto dinero ilícito. Allí no hay un vacío, más bien en la norma que rige al CNE y a los entes encargados de investigar estos temas en el marco de una campaña electoral. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Ante todo, un feliz año 2023, por supuesto, para usted y para toda la audiencia de Radio América en la ciudad de Guayaquil y en general en todo el país. Respondiendo a su pregunta, mire, el Código de la Democracia es absolutamente claro. A mí me han sorprendido las declaraciones de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. De hecho, se hicieron varias reformas en el año 2020 en la Asamblea Nacional, las mismas que entraron en vigencia para el proceso electoral del año 2021, para las presidenciales y para las parlamentarias. Es decir, ahí ya se aplicaron varias de estas disposiciones legales, no solo referentes al tema del financiamiento de las campañas electorales, sino también a la otra cuestión que usted ya de alguna manera introducía. Se modificó el método de adjudicación de escaños, la forma de votación. Pero respecto del financiamiento de las campañas electorales, se reforzaron los controles. Tanto es así que el Código de la Democracia hoy por hoy prevé la construcción, la elaboración, si usted quiere, de una plataforma, de un sistema interconectado, dice el Código de la Democracia, donde, entre otras cuestiones, el CNE puede y debe tener acceso a datos, tanto de las instituciones públicas como privadas, para poder verificar de forma progresiva el origen de los montos, la fuente del financiamiento de las campañas electorales de varias de las organizaciones políticas. Pero además, el propio Código de la Democracia obliga al Consejo Nacional Electoral a construir una plataforma donde las organizaciones políticas vayan registrando su plan de cuentas y donde los responsables del manejo económico vayan informando cada cierto número de días durante el proceso electoral sobre los gastos que van efectuando. Por supuesto, también es verdad algo que sí han dicho los miembros del Consejo Nacional Electoral, que una vez que termine el proceso electoral, existe un plazo de aproximadamente 90 días para que presenten el informe económico los responsables, valga la redundancia, económicos de las campañas electorales que se registraron ante el CNE y que presenten todo lo que corresponde a facturas, a las contribuciones que han recibido de personas naturales, ecuatorianas o extranjeras residentes en el Ecuador. Eso también hay que puntualizar. No es que se puede recibir, por ejemplo, aportes de personas extranjeras que no residan aquí, sino de extranjeros que residan legalmente en el Ecuador, de personas naturales, ecuatorianas, siempre y cuando, por ejemplo, también, Carlos, no tengan pendiente la ejecución de obra pública o de explotación de recursos naturales o contratos con el Estado. Ellos no pueden hacer aportes a una campaña electoral. Pero si son una persona natural y quieren hacer una contribución, claro que lo pueden hacer, siempre que ese porcentaje de esa contribución de esa persona natural no supere el 5% del monto máximo del techo, del límite del gasto electoral que corresponde a esa candidatura. Le voy a poner un ejemplo. Si la candidatura para la alcaldía de Guayaquil
no puede superar un monto máximo de gasto de la campaña electoral. Habría que hacer ahí la operación matemática, no recuerdo este dato la cantidad exacta, pero le pongo un ejemplo. Si la cifra máxima del gasto electoral para la alcaldía de Guayaquil es de $200,000, una persona natural máximo podría aportar el 5% de ese monto máximo. E incluso existen controles para los propios candidatos. Un candidato no puede aportar de su peculio más allá del 10% del monto máximo del techo que le establece el Código de la Democracia. Y usted me dirá, bueno, ¿y entonces de dónde sale el resto del dinero? Se sobreentiende, y esto permite el Código de la Democracia, que tiene que salir justamente de otros aportes de personas naturales, ecuatorianas o extranjeras domiciliadas en el país, o de la militancia, de los afiliados, de los adherentes permanentes, sin que esto signifique que sea obligatorio para ellos entregar los aportes, porque ahí estamos hablando de una cuestión que incluso puede caer en el ámbito penal. Pero si es que son aportes voluntarios, por supuesto que pueden ser recibidos. Y algo adicional, cierro esta primera parte, no solo se pueden recibir aportes numerarios, aportes económicos, también se pueden recibir aportes en especie, pero que tienen que justificarse con la factura correspondiente para validar el valor máximo que se puede entregar. Camisetas, gigantografías, souvenirs. Se puede hacer este tipo de entregas, pero se puede controlar el origen de los fondos a través del CNE, a través de esta plataforma que le menciono, de forma coordinada con el Servicio de Rentas Internas, con la Unidad de Análisis Financiero, con la UAFE, con la Contraloría y con la propia Fiscalía General del Estado. Y por supuesto, esto puede llegar también a constituir una infracción electoral y puede tener conocimiento el Tribunal Contencioso Electoral, sancionando con la pérdida de derechos políticos de 2 a 4 años a la persona que haya recibido financiamiento político, financiamiento económico ilícito para su campaña política, y la pérdida del cargo de elección popular si es que acaso ganó esa elección, sin perjuicio de las responsabilidades penales y tributarias que esto también le deriva. Ahora, doctor, siempre se ha dicho que la política es un negocio. Sí nos gustaría que nos explique si existe alguna diferencia entre el gasto electoral de cada organización política y el dinero que se asigna a la promoción electoral, porque a veces la gente cree que es un mismo rubro. Y le hago la pregunta, porque en algún momento se habló, no sé si se lo aprobó en el marco de las últimas reformas al Código de la Democracia, la devolución de los fondos de la promoción electoral en el caso de que no obtengan un mínimo de votación. ¿Nos podría explicar si tiene que ver con el gasto electoral o con lo de la promoción electoral? Perfecto, Carlos. Me parecen dos preguntas muy pertinentes, dado el contexto que ahora mismo ya estamos viviendo a nivel electoral. A ver, por un lado, no es lo mismo el gasto electoral que el fondo de promoción electoral. Y aquí hay que desmitificar una cuestión que lamentablemente se ha esparcido entre la opinión pública. La gente asume que el CNE, es decir, que el Estado, entrega recursos públicos en efectivo para que las organizaciones políticas hagan sus campañas, o que poco más le entregan dinero en efectivo o le pasan un chequecito a los candidatos para que tengan cómo hacer sus campañas. Y eso es falso, de falsedad absoluta, nada más alejado de la verdad. Ningún candidato, y en esto sí quiero ser enfático, ningún candidato, por más que la gente deteste la política, pero hay que ser honestos intelectualmente y ajustarnos a lo que dice la ley y a lo que sucede en la práctica. Ningún candidato recibe dinero en efectivo para su campaña electoral. Ningún candidato recibe por parte del Estado souvenirs, camisetas, gigantografías, vallas, para que haga la campaña. No. El gasto electoral sale de las fuentes de financiamiento que yo acabé de explicar. Personas naturales ecuatorianas, personas naturales extranjeras residentes en el Ecuador, de la propia militancia, de los propios afiliados a esa organización política, con ciertas limitaciones en los porcentajes y con limitaciones y restricciones para aquellas personas naturales que tengan contratos con el Estado. Ellos no pueden hacer aportes, ¿sí?, a una campaña política. Ahora, como hay un límite al control del gasto electoral, también hay prohibición, por ejemplo, para que pauten con los medios de comunicación. Usted bien sabe, Carlos, que lo que sí se financia por parte del Estado es el Fondo de Promoción Electoral, que esto es otra cosa. ¿En qué consiste? A diferencia del límite del gasto electoral, que
cada uno baila con su propio pañuelo, como se diría popularmente. El Fondo de Promoción Electoral implica que el CNE, dependiendo la candidatura y dependiendo la jurisdicción, no es lo mismo la alcaldía de Guayaquil que la alcaldía de Quito, que la alcaldía de Riobamba, que la alcaldía de La Tacunga, que la alcaldía de Milagro o Esmeraldas. Dependiendo de la dignidad y de la jurisdicción donde están postulando, el CNE le entrega, voy a utilizar una palabra que no señala la ley, pero que nos sirve para ejemplificar, una especie de bono. Bono para que usted lo active ante los medios de comunicación. Le dice, tenga este bono por $200. Y usted con este bono va y pauta en la radio que usted quiera, en el canal de televisión que usted quiera, en el periódico que usted quiera, en el medio de comunicación digital que usted quiera, o en las vallas publicitarias que usted quiera, en cualquiera de estos 5 instrumentos de comunicación. Y no es que usted tiene el dinero en efectivo, pasan su spot, su jingle, o ponen su valla, y al final ese proveedor, que es el medio de comunicación, se acerca luego del proceso electoral ante el CNE y cobra por ese espacio publicitario. Queda claro, es lo doctor, único que financia. Queda claro, estamos cortos de tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por el método con el que se van a elegir a los concejales. ¿La gente es mejor que vote entre listas o que vote en plancha? Mire, Carlos, ahí tenemos un grave inconveniente. Ya no se puede votar entre listas como sucedía hasta hace algunos años atrás. El método de adjudicación de escaños y la forma del voto fue cambiada para la elección general de marzo del año 2021. Marzo, ¿verdad? Si mi memoria no me falla. Para la elección presidencial y para la elección de asambleístas, sobre todo, porque el método de adjudicación de escaños se aplica para las elecciones pluripersonales, no para las elecciones unipersonales como alcalde, prefecto, presidente, sino para asambleístas, concejales, gobiernos parroquiales rurales, parlamentarios andinos. ¿Cómo votamos ahora, Carlos? Y esto tiene que saber la gente, porque hay mucho desconocimiento. Antes usted podía votar, por ejemplo, si es que en un distrito de Guayas usted elegía 5 concejales, usted podía votar hasta por 5 candidatos diferentes de entre 5 listas distintas, porque el voto era entre listas abiertas y desbloqueadas. Pero si usted quería, también podía votar por los 5 candidatos de una misma lista, haciendo la raya vertical de arriba hacia abajo por los 5 integrantes de esa organización. Eso en la actualidad ya no es posible. Usted solo puede votar por una lista. Si solo le gusta uno de los integrantes de esa lista, tendrá que darle el voto a ese integrante de la lista y a los 4 restantes de esa circunscripción. Es decir, es un voto por listas cerradas y bloqueadas. Ya no puede escoger varios candidatos. Y finalmente, el método de adjudicación de escaños se modificó. Ya no hay el método de Hunt, sino el método de Webster, que es un método de divisores impares. El monto total de votos se divide para 1, para 3, para 5, para 7, y así en función del número de escaños a elegirse para concejales, y esas cifras se ordenan de mayor a menor y se asignan las curules para los consejos cantonales y metropolitanos. Es un método mucho más dispersador, cierro con esto, fragmenta más el voto y eso hace que las organizaciones políticas medianas y pequeñas también tengan representación, pero esto también ocasiona que existan más dificultades para obtener mayorías políticas dentro de los consejos municipales, tal como pasa en la Asamblea Nacional y que ya estamos como viendo pasó en Quito en la actualidad. Gracias, doctor, por estar con nosotros. El doctor Mauro Andino, analista político. Oiga, gracias. Vamos a replicar este audio que nos acaba de dejar esta mañana. Que tenga un buen día. Vamos con el editorial del doctor Galo Enríquez, presidente ejecutivo de la cadena Radial América, y enseguida regresamos. No se vaya. América es puntual. Son las 8 horas.